Buenos días, yo soy Diego Guzmán Garza del equipo 3 de la unidad de aprendizaje de comprensión y expresión lingüística avanzada. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el tema de la leucopoiesis. Esto con el objetivo de dejar claro las distintas etapas que conlleva este proceso y hablando de sus características, funciones y algunos ejemplos. Bueno, antes de pasar a mis compañeros, me gustaría dejarles claro un concepto, el cual es la leucopoiesis. Bueno, ¿qué es la leucopoiesis? La leucopoiesis es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo genera células sanguíneas blancas o células blancas, o también conocidas como leucocitos, las cuales son las encargadas de nuestra defensa, debido a que son la unidad básica de nuestro sistema inmunitario. Y estas son las encargadas de combatir cualquier enfermedad, infección o bacteria que entre en nuestro organismo. Entonces, dejando esto claro, les voy a ceder la palabra a mis demás compañeros. Muy buenos días, mi nombre es Marlene y hoy les voy a hablar sobre las generalidades de los leucocitos. Los leucocitos son las células nucleares que están dentro de la sangre. Estas participan en la defensa de nuestros organismos para defenderlos ante las infecciones. Clasificaciones. Tenemos tres tipos de clasificaciones. El primero es el origen, el segundo es la función y el tercero el morfológico. Primero vamos a hablar sobre el origen. El origen se deriva de la célula madre mieloide. Aquí se proporcionan los granulocitos y los monocitos. Y otro de las células madre linfoide, que aquí el nombre lo indica que son los linfocitos. El segundo aspecto es la función. Unas poseen las capacidades fagocíticas, que son los granulocitos y los monocitos, y otros intervienen en el sistema inmune, forma específica de los linfocitos. Y por último, y el tercero, tenemos los morfológicos. Son los mononucleares que tienen un núcleo sin lóbulos, que son los monocitos y los linfocitos, y los polinucleares que tienen núcleo lobulado y de apariencia múltiple, que son los granulocitos. Se dividen en dos, los mononucleares y los polimorfonucleares. Los mononucleares son los linfocitos y los monocitos. Estos en su núcleo no tienen lóbulos y su citoplasma no tiene granulaciones. En cambio, los polimorfonucleares como el basófilo, eosinófilo y neutrófilo, su núcleo es segmentado y su citoplasma presenta muchas granulaciones. Esto se hace referencia al tinte que se puede teñir. Como el basófilo lo tiñen con sus ácidos bases o básicos, que son los tonos azules. Los eosinófilos son con colorantes ácidos, que tiene como tonalidades rojos. Y el neutrófilo se tiñe de los dos colores o ambos colores. Hola, mi nombre es Aleida González y yo les voy a hablar sobre los linfocitos, su función, clasificación, diferenciación y todo lo relacionado con el tema. Muy bien, pues los linfocitos son uno de los principales tipos de células del sistema inmune. En general, todas las células de la sangre y todas las estructuras provienen desde una misma célula madre hematopoietica multipotencial. Esta célula madre se llama hematocitoblasto. El hematocitoblasto después se va a dividir en otras dos células pluripotenciales. Se van a dividir en la línea linfoide y la línea mieloide. La línea linfoide es única y específicamente para la producción de linfocitos. Justamente su nombre nos lo dice, linfoide, linfocitos. Y la línea mieloide nos va a dar pues las demás células y las demás estructuras que vendrían siendo las plaquetas, los eritrocitos, todas las células polimorfonucleares que ya vimos anteriormente, es decir, basófilos, neutrófilos y eosinófilos, y también nos va a dar una célula mononuclear, que es el monocito. La otra célula mononuclear la vamos a obtener mediante la otra línea, que es pues la línea linfoide y es el linfocito. Muy bien, ahora ya que sabemos cómo se diferencian entre sí, podemos mencionar que los linfocitos, dependiendo de dónde maduran, se van a clasificar en linfocitos T y en linfocitos B. Más adelante vamos a profundizar un poco más en el tema. Estos linfocitos los podemos encontrar tanto en sangre como en tejidos linfáticos y su principal función es defender al cuerpo
pues contra sustancias extrañas como bacterias, virus, hongos, entre otros, o sea, en antígenos que pues no son parte de nuestro cuerpo y lo que hacen estas células es defendernos ante las amenazas. Muy bien, ahora en cuanto a clasificación y función, vamos a hablar primero de los linfocitos B. Los linfocitos B, su principal función es la de producir anticuerpos. Estos anticuerpos se producen mediante las células plasmáticas y las células plasmáticas vienen justamente pues de los linfocitos B cuando se unen a la respuesta inmune y se genera la célula plasmática. La célula plasmática es la que fabrica los anticuerpos y la célula B lo que hace es detectar la sustancia que es pues ajena a nuestro cuerpo, el antígeno o el agente extraño, y con los anticuerpos lo ataca. Y ahora los linfocitos T se encargan de destruir todos los anticuerpos que trastoquen el sistema inmune. Pero lo que más los diferencia entre sí, entre el B y el T, es que el T tiene la capacidad de memoria y el B no. Los linfocitos T, al decir que tienen la capacidad de memoria, nos referimos a que cuando algún antígeno ya atacó nuestro sistema inmune y el sistema inmune ya lo erradicó, los linfocitos T se encargan de memorizar la manera en que nuestro sistema inmune atacó a ese antígeno y cómo lo erradicó, para cuando vuelva a venir ese antígeno en un futuro, pues saber cómo actuar en la presencia de este agente extraño y pues al ya estar reconocidos va a ser muchísimo más fácil para nuestro sistema inmune erradicarlo. Por eso cuando nos enfermamos la primera vez por alguna enfermedad nueva que nunca nos había dado, pues casi siempre nos da más fuerte la primera vez y ya la segunda vez nos va dando más leve, la tercera vez más leve y así. ¿Por qué? Porque nuestras células T de nuestro sistema inmune ya reconocieron al anticuerpo y ya saben cómo actuar en su presencia. Ahora en cuanto a la maduración de los linfocitos, podemos mencionar que ambos vienen desde un mismo lugar, se producen en médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que está dentro de los huesos largos y ya cuando empiezan a producirse en médula ósea van a migrar hacia diferentes lugares. Dependiendo a dónde migren va a ser cómo los vamos a diferenciar en linfocitos B y en linfocitos T. Los linfocitos B se producen en médula ósea, empiezan a madurar en médula ósea, pero terminan su maduración en el vaso o en los ganglios linfáticos. Ya maduros lo que hacen es que adquieren receptores para antígenos que son inmunoglobulinas formadas por cadenas pesadas y por cadenas ligeras. Las inmunoglobulinas vendrían siendo los anticuerpos. Y los linfocitos T igual, empiezan a producirse en médula ósea, empiezan a madurar en médula ósea, pero terminan su maduración en el timo. El timo es un órgano que está situado detrás del esternón y lo que pasa mientras están madurando es que van adquiriendo receptores específicos para reconocer antígenos y evitar justamente las autoinmunidades, que vendría siendo cuando el sistema inmune empieza a atacar a sus propias células porque no logra identificar cuáles son las que son externas o los antígenos y cuáles no. Y los linfocitos T ya maduros se pueden diferenciar en tres tipos: los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T reguladores y los linfocitos T colaboradores. Los citotóxicos lo único que buscan es matar al antígeno. Lo que hacen es que pues al tener una sustancia tóxica la liberan y pues matan al antígeno con esa sustancia tóxica. Los colaboradores lo que hacen es que liberan una sustancia que se llama citocinas y estas colaboran con los linfocitos B para que produzcan con mayor facilidad los anticuerpos y así puedan erradicar al agente extraño. Y los reguladores lo que hacen es diferenciar pues cuáles son los antígenos y cuáles no, para evitar justamente lo que habíamos mencionado anteriormente de las autoinmunidades. Entonces pues regulan a quién sí atacar y pues a quién no, básicamente. Mi nombre es Carlos y a mí me tocó hablar sobre monocitos y neutrófilos. Los monocitos pueden presentar varias formas. Pueden ser redondeadas o circulares, ovaladas o irregulares por la presencia de pseudópodos. Algunas características de los monocitos es que estos son un poco más grandes que los linfocitos y estos tienen un núcleo mellado o curvo y dentro de él hay pequeños grumos. En su citoplasma se encuentra presencia de gránulos dispuestos en remolinos.
Estos también se encuentran en tejidos y a los trastornos o alguna afección en estos se le puede llamar monocitosis, que esto ocurre por trastornos inflamatorios y estados cancerosos. Algunos ejemplos de estos son los mistocito neutrófilo y el metamielocito neutrófilo. Ahora hablaré sobre los neutrófilos, que estos son el leucocito o glóbulo blanco más abundante en nuestra sangre, ya que estos son la primera defensa de nuestro cuerpo, ya que combaten infecciones bacterianas o hongos dentro de nuestro organismo, destruyéndolas. La función principal de estos es enfrentar a los patógenos externos, es decir, son la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Estos circulan en sangre y se mueven rápidamente hacia donde había la existencia de una infección o una lesión para, como ya dije anteriormente, combatirlos y eliminándolos o destruyéndolos. Estos pueden ser de dos tipos, los de banda y el segmentado. Lo que más los distingue es que el de banda, su núcleo es literal una C seguidita, no tiene bordes, o sea, no se divide. Y el segmentado, como su nombre lo dice, es que está como dividido en 3 o en 2. Y también les hablaré sobre los eosinófilos y los basófilos. Un eosinófilo es un leucocito que es de tipo granulocito pequeño y este es derivado de la médula ósea. En la circulación sanguínea tiene un tiempo de vida aproximado de entre 6 a 12 horas, ya que después de este va a migrar a los tejidos, en donde va a permanecer por varios días. Estos tienen dos funciones principales dentro de nuestro organismo. El primero es encargarse de la regulación de la respuesta inmune. Es la que nosotros, cómo reaccionamos ante un agente patógeno. Y su segunda función es el atacar esos agentes patógenos o sus sustancias extrañas, tratando de destruirlas o matándolas. Ahora hablaremos sobre las características de los eosinófilos y basófilos. Los eosinófilos son células redondeadas y son más grandes que otras células de la sangre. Tienen un núcleo que se puede observar bilobulado. Esto quiere decir que tienen dos lóbulos o partes distintas, con un fino puente nuclear uniendo ambos lóbulos. La activación de estas células se produce por un objeto combinado de las células presentadoras de antígenos, que son los mastocitos, linfocitos T y B. Ahora, los basófilos se originan en la médula ósea a partir de la célula madre. Estos no proliferan después de madurar y se encuentran principalmente en la sangre, pero pueden migrar a los órganos linfoides y cooperar en el desarrollo de la respuesta de las citoquinas del grupo TH. Estos pueden diferenciarse a mielocitos, metamelocitos, callados y polimorfonucleares sobre el desarrollo del núcleo. Los gránulos que contienen estas células son de histamina, heparina, llegan a ser hidrosolubles y cubren su núcleo. Estas células son menos comunes en sangre periférica, representando menos del 1%. Antes de terminar, me gustaría hablarles sobre el aprendizaje que nos dejó este tema a mis compañeros y a mí. Ok, este tema nos dejó de aprendizaje la importancia que tiene la leucopoiesis en nuestro organismo, debido a que la leucopoiesis, como lo había mencionado anteriormente, es la encargada de producir las células blancas o los leucocitos, los cuales nos protegen de cualquier infección o enfermedad que nos afecte. Y también porque sin estas células sanguíneas o leucocitos, nuestro cuerpo sería susceptible a cualquier enfermedad, porque no tendríamos
no tendríamos las defensas para frenar cualquier infección o enfermedad. Pero bueno, eso fue todo por parte de mis compañeros y por mi parte. Espero y les haya gustado y haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención brindada. Yo soy Diego Guzmán Garza del grupo 509 y esta es mi conclusión individual. Esta etapa 2, habilidades discursivas de la comunicación oral, me sirvió de mucha ayuda debido a que yo soy una persona de la cual carecía de muchas habilidades o características a la hora de expresarme, ya sea de manera oral o escrita. Entonces todo el contenido que abarcó esta etapa me sirvió de mucha ayuda para corregir esos errores que cometía y también me ayudaron mucho los tips que venían para poder tener una comunicación más asertiva. También a la hora de realizar esta evidencia me sirvió de mucha ayuda el contenido que me brindó el libro, debido a que abarcaba los distintos tipos de presentaciones. Entonces me resolvió dudas acerca de qué información debería tener una presentación, cosas que yo pensaba que ya tenía claros, pero en realidad no. Y también me brindó ayuda externa de qué otros elementos debería tener una presentación para hacerla más correcta y asertiva. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenos días, yo soy Diego Guzmán Garza del equipo 3 de la unidad de aprendizaje de comprensión y expresión lingüística avanzada. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre el tema de la leucopoiesis. Esto con el objetivo de dejar claro las distintas etapas que conlleva este proceso, ya hablando de sus características, funciones y algunos ejemplos. Bueno, antes de pasar a mis compañeros, me gustaría dejarles claro un concepto, el cual es la leucopoiesis. Bueno, ¿qué es la leucopoiesis? La leucopoiesis es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo genera células sanguíneas blancas o células blancas, o también conocidas como leucocitos, las cuales son las encargadas de nuestra defensa, debido a que son la unidad básica de nuestro sistema inmunitario. Y estas son las encargadas de combatir cualquier enfermedad, infección o bacteria que entre en nuestro organismo. Entonces, dejando esto claro, les voy a ceder la palabra a mis demás compañeros. Antes de terminar, Muy buenos días, mi nombre es Mónica Marlene y voy a hablar acerca de mi conclusión de la etapa 2. Esta etapa 2 me fue muy interesante ya que vimos acerca de la comunicación oral, los conceptos y discursos acerca de ello. Yo la verdad he aprendido más acerca sobre este tema ya que me interesó bastante acerca de la etapa 2 para tener una conversación o una comunicación más clara y eficaz al saber cada uno de los conceptos que vamos empleando sobre la etapa 2. En mi caso, esta etapa 2 me enseñó bastantes cosas acerca sobre el receptor, el emisor, cómo va una entrevista, cómo se debe de comunicar las personas, entre muchas otras cosas más. En conclusión, la comunicación oral ha estado presente desde el principio de los tiempos, desde las primeras civilizaciones, y es algo fundamental y básico para el ser humano desde siempre. Personalmente me ayudó mucho conocer el tema de las presentaciones del público para saber cuál es la manera correcta en que debemos de comunicar lo que queremos emitir para que el mensaje llegue de manera correcta hacia el emisor y transmitirle justamente esa seguridad de que lo que le estamos comunicando lo hacemos con un previo estudio, que conocemos del tema y que si le llega a surgir alguna duda con confianza nos puede preguntar y sabremos pues las respuestas hacia sus dudas. Y también nos ayuda mucho el tema de los materiales visuales, la entonación, el vocabulario, porque así podemos llegar hacia cualquier tipo de público, sin importar cuál sea su tipo de aprendizaje, si es kinestésico, si es visual, si es auditivo. Podemos darnos cuenta de que si tocamos ciertos puntos de cada tipo de aprendizaje podemos llegar hacia cualquier tipo de audiencia sin ningún problema, y así podemos dar nuestro mensaje hacia un mayor número de personas. En conclusión, esta etapa me ayudó mucho a poder desenvolverme fácilmente con mi alrededor o al yo presentar temas o exponiendo en clase, ya que me ayudó en cómo desenvolverme, por ejemplo, cómo dirigirme a mis compañeros, mis maestros
y tratar de crear un vínculo para así poder estar conectados y que el mensaje que yo estoy transmitiendo sea entendible para mis compañeros o maestros, que en este caso son los emisores. Gracias a lo visto en esta etapa pude saber cómo expresarme al momento de hacer mi exposición y el cómo manejar las habilidades discursivas. El cómo mi lenguaje corporal, mis gestos y ademanes son muy importantes al momento de emplear una comunicación o de transmitir un mensaje. Aprendí que es muy importante saber manejar los elementos tanto visuales, verbales y vocales para el logro de una comunicación más efectiva. Pienso que uno de los elementos más importantes son los visuales, porque es como los demás perciben de nosotros al momento de transmitir una comunicación.